gran número de docentes, como puede ser tu caso, siente interés por tratar el tema del respeto a los animales en sus aulas. Sin embargo, se sienten un poco perdidos a la hora de afrontar cuestiones éticas básicas relacionadas con los animales. En este vídeo daremos un repaso muy general a estas cuestiones para intentar afianzar los conceptos básicos que necesitarás dominar a la hora de tratar el tema en clase. El primer concepto que debemos dominar es el de especismo, que hace referencia a una discriminación injustificada que se ejerce hacia seres que no pertenecen a una determinada especie. Por desgracia, conocemos otras formas de discriminación en nuestras sociedades, como son el racismo, el sexismo o la homofobia. En todas ellas se trata peor a ciertos seres que no pertenecen a determinados grupos. Llegados a este punto, podemos preguntarnos por qué es realmente injusto el especismo. Quizás podría justificarse esta discriminación, este trato peor a los animales de alguna forma. Esta pregunta nos conduce al segundo término que debemos dominar en esta materia, que es la sintiencia. La sintiencia es la capacidad de tener experiencias, de tomar conciencia sobre lo que nos ocurre. Por ejemplo, podríamos enumerar las experiencias que hemos tenido hoy, como sentir la temperatura del agua en la ducha, el dolor de un golpe, o cómo nos hemos sentido cuando llegamos tarde al trabajo, por ejemplo. Por lo tanto, la sintiencia va más allá de la simple capacidad de percibir estímulos o de reaccionar a ellos. Las experiencias que podemos tener pueden ser positivas o negativas. Por lo tanto, lo que nos ocurre a los seres sintientes puede beneficiarnos o perjudicarnos. Obviamente, sabemos que los seres humanos somos sintientes. Como mínimo, podemos tener una seguridad sobre nuestra propia sintiencia y entender que los humanos con nuestras mismas características también la tienen. Sin embargo, cuando hablamos de los demás animales, muchas veces surgen las dudas porque son seres más diferentes a los humanos. Seguramente para ti es obvio que muchos animales pueden sufrir y disfrutar, pero a menudo damos explicaciones erróneas de por qué es esto. Como decir que el motivo es que son seres vivos, por ejemplo. Pero el caso es que no todos los seres vivos son sintientes. Por ejemplo, las plantas o los hongos no lo son. Debemos ser capaces de dar explicaciones veraces y sostenidas por criterios científicos. Pues vamos a ello entonces. Existen diferentes indicadores en los que podemos fijarnos para saber si un ser es o no sintiente. Uno de ellos es el estudio de la fisiología. Empezaremos viendo qué es lo que a nivel fisiológico hace que los humanos seamos sintientes. Nuestro cuerpo dispone de un sistema nervioso centralizado, con una red de nervios por todo el cuerpo y un centro de procesamiento de la información que recoge esa red de nervios, que es el cerebro. Es aquí, en el cerebro, donde la información nerviosa se transforma en experiencias. Este último paso todavía es un misterio para el mundo de la ciencia y no es previsible que pueda resolverse a corto plazo. En cualquier caso, la comunidad científica sí ha llegado a la conclusión de que esta estructura física es indispensable para que se produzca la sintiencia en los animales, como ya quedó establecido en el año 2012 en la Declaración sobre la Consciencia de Cambridge. Y el caso es que muchos otros animales que conocemos tienen estructuras similares, basadas en un sistema nervioso centralizado. Esto podemos observarlo en mamíferos, en aves y en animales invertebrados como los crustáceos o los insectos. Aunque no todas estas estructuras nerviosas son idénticas, sí comparten que tienen un centro de procesamiento de información nerviosa donde tienen lugar las experiencias. Otro de los indicadores en los que podemos fijarnos para determinar si un ser es o no sintiente es el comportamiento. Muchos animales actúan de formas que muestran claramente que sufren o disfrutan. Cuando gritan, cuando gimen o se retuercen, podemos interpretar con mucha claridad que están sufriendo. También vemos que, por ejemplo, cuando un animal se quema, aprende a alejarse del fuego. Aquí no solo observamos un signo de sintiencia, sino también de capacidad de aprendizaje, la cual implica consciencia. Incluso existen estudios que demuestran que animales como los crustáceos o los insectos también son sintientes. Los cangrejos, por ejemplo, tienen la tendencia a cuidar partes de su cuerpo dañadas, o en el caso de las moscas, que parecen huir de la sombra porque la interpretan como un posible peligro. Aunque muchos de estos casos no se pueden considerar indicadores concluyentes al 100%, suponen evidencias que hacen muy probable la existencia de sintiencia en estos animales. Pensemos además que el riesgo de equivocarnos si no lo respetamos sería muy alto,
puesto que estos animales se verían perjudicados a niveles difíciles de imaginar. Por ello es importante aplicar, en este caso, el principio de precaución y partir de la idea de que son seres sintientes. Existen otros factores fisiológicos que pueden ser indicadores de la sintiencia, como la alteración del ritmo cardíaco o la segregación de sustancias analgésicas y calmantes, como las endorfinas o la serotonina. Todo esto nos ayuda a entender la importancia que tiene la sintiencia para los seres que la poseen. Por lo tanto, esto es lo que debemos tener en cuenta a la hora de respetar a alguien. Volvamos ahora al término especismo. Normalmente nos referimos a esta forma de discriminación centrándonos en los casos en los que se considera peor a todos los animales no humanos en relación con los seres humanos. A esta forma específica de especismo se le llama antropocentrismo. Pero esta no es la única forma de especismo que ejercemos sobre los animales. Muchas veces discriminamos a unos tipos de animales frente a otros por motivos igualmente injustificados. Por ejemplo, se suele tener en mejor consideración a los animales más parecidos a los seres humanos, como los primates, que a otros animales con características más diferentes. También hay algunos animales que forman parte de nuestras familias, como muchos perros y gatos, mientras que mantenemos encerrados y matamos a otros animales, como los cerdos, las vacas, las gallinas o los peces. En otras ocasiones damos más consideración a ciertos animales que nos parecen exóticos o bonitos, o de los que hay pocos individuos, como los delfines, pero hacemos todo lo contrario con otros que consideramos vulgares o de los cuales hay muchos individuos, como las palomas o los roedores. Muchas veces nos encontramos con personas que intentan justificar que se trate peor a los demás animales y nos gustaría tener respuestas adecuadas. Vamos a repasar los argumentos más comunes que se suelen poner sobre la mesa para intentar justificar el especismo y cómo podemos responder a ellos de forma efectiva. Lo que está haciendo quien dice esto es utilizar en la conclusión, porque son seres humanos, justamente lo que se quiere demostrar, que los humanos somos más importantes que los demás animales. Es lo que se llama un argumento circular y no puede considerarse válido, por lo que tampoco se puede contraargumentar. Lo único que podríamos hacer es pedir que se profundice más en las razones por las que esta persona piensa así. Entonces quizás podrían surgir argumentos como los siguientes. Aquí lo que se está haciendo es poner sobre la mesa que los humanos cuentan más porque tienen determinadas características que supuestamente no poseen los demás animales. A esto podemos responder que es falso que todos los humanos tengamos todas estas características. Como sabemos, existen humanos con capacidades intelectuales más limitadas que el resto, sin ir más lejos los recién nacidos. Cualquier perro puede mostrar mayores capacidades intelectuales o incluso mayor socialización que cualquier recién nacido humano, o incluso que muchos adultos. Además, tampoco es cierto que todos los humanos seamos muy poderosos. Sin embargo, nos parecería inaceptable discriminar a estas personas. Creemos que debemos proteger y, por supuesto, no hacer sufrir a los humanos que no disfrutan de estas cualidades. El motivo real es que si no lo hiciéramos, estos humanos se verían perjudicados, es decir, podrían sufrir. Aquí nos encontramos de nuevo con la sintiencia como criterio para tener en cuenta a alguien. Y el caso es que no solo los humanos son sintientes. Como hemos visto, muchos otros animales también lo son. Por lo tanto, si queremos utilizar la sintiencia como criterio de consideración moral, debemos incluir también a todos los seres que tienen esta misma capacidad. Por último, también podemos hacer un experimento con nuestro grupo basado en lo que se conoce como velo de la ignorancia. Para ello, invitamos a los participantes a imaginar que vuelven a nacer en un mundo nuevo. En ese mundo podrían ser, como ahora, seres humanos, pero también podrían nacer en el cuerpo de cualquier otro animal. Esto no se puede decidir, sino que sería una cuestión de puro azar. Lo que sí se puede decidir es si escogemos que ese mundo nuevo sea como el que conocemos ahora, es decir, un mundo con especismo, donde se discrimina a los animales no humanos, o un mundo sin especismo, donde son tenidos en consideración moral. Antes de tomar esa decisión, vamos a tener en cuenta un dato. En el mundo existen actualmente 8.000 millones de seres humanos. El resto de animales no humanos, teniendo en cuenta a los explotados por los seres humanos,
tanto terrestres como acuáticos, sean vertebrados o invertebrados, así como los animales que viven fuera del control humano, incluyendo todos los mamíferos, aves, peces y animales invertebrados, suman un número muy superior al del total de seres humanos. Esto quiere decir que las posibilidades de nacer como humanos en ese mundo nuevo serían realmente ínfimas. Si nuestra elección fuera un mundo especista, como el que conocemos ahora, con seguridad nos veríamos en alguna situación bastante indeseable, sea por causa humana como por causas naturales. Entonces respondamos ahora a la pregunta: ¿escogeríamos un mundo especista o un mundo libre de especismo? Seguramente, si respondemos de manera honesta, escogeríamos un mundo no especista, porque sabemos que la opción de nacer animal no humano sería muy perjudicial. Esto demuestra que rechazar el especismo es la opción más justa. Esto es lo que se llama argumento de la imparcialidad. Al no conocer el lugar que ocuparemos en una determinada situación, buscamos la opción más beneficiosa o la menos perjudicial. Como vimos antes, los humanos nos relacionamos con cada tipo de animal de formas muy diferentes. Vamos a ver en primer lugar cómo tratamos a los animales que viven bajo control humano. Hoy en día existe muchísima información en Internet sobre cómo son las vidas de estos animales. En general, lo que los une es que son animales que vienen a este mundo para ser utilizados para beneficio humano de muy diversas formas. Este problema va mucho más allá de los miles de perros y gatos que son maltratados y abandonados, muchas veces hasta la muerte. Billones de animales son explotados para consumo humano, como los cerdos, las vacas, los pollos, las gallinas, las ovejas, los peces o crustáceos como los cangrejos o las gambas. Sus vidas no son más que sufrimiento, como dolor, miedo o tristeza desde que nacen hasta que mueren. También hay que sumar a estos billones de animales la creciente industria de la producción de insectos, tanto para consumo directo humano como para alimentar a otros animales. Por otro lado, aunque no los explotemos de forma directa, también hay otros animales que pueden verse en situaciones difíciles y que necesitan nuestra ayuda, de la misma manera que nos gustaría que hicieran con los humanos. Si no les ofreciéramos esta ayuda, estaríamos igualmente actuando con ellos de forma especista. Estamos hablando de los animales que viven en el mundo salvaje. En la naturaleza, estos animales se ven expuestos a incendios, inundaciones, hambre, sed, enfermedades, accidentes y condiciones climáticas extremas, como fríos intensos o sequías. Hoy en día ya existen iniciativas para ayudar a muchos de estos animales, como planes de evacuación, centros de rescate, hospitales para animales salvajes, campañas de alimentación, de control de población ético e incluso campañas de vacunación. Solamente necesitan que más personas tengan la voluntad de darles ayuda y estudiar de qué manera podemos hacerlo mejor en el futuro. Todavía hay mucho trabajo que hacer en este campo y sabemos que es un ámbito muy motivador para la gente joven con la que trabajamos. Pues bien, esta sería la parte más teórica de esta formación. Hemos hablado de conceptos fundamentales como el especismo y hemos visto la importancia de reconocer la sintiencia, la capacidad de sufrir y disfrutar, y cómo ello es fundamental para entender que nuestras acciones pueden perjudicarlos, pero también beneficiarlos. También hemos repasado algunas de las ideas que se utilizan a menudo para justificar el trato que damos a los animales y hemos visto cómo rebatirlas con argumentos. En definitiva, una serie de nociones básicas que debemos reconocer para tratar la ética animal en el ámbito educativo. Así que, visto esto, pasamos ya a las cuestiones más de carácter práctico en el aula.